¿Sabías que puedes estar desperdiciando tus oraciones más fervientes en la persona equivocada y ni siquiera saberlo? Hay creyentes que llevan años arrodillados, llorando, ayunando, intercediendo con toda su alma por alguien que en la Biblia está categorizado como una persona por la que Dios mismo ordenó no orar. Y lo más impactante no es eso. Lo más impactante es que mientras tú gastas tu energía espiritual en esa intercesión, esa persona sigue destruyendo, sigue mintiendo, sigue manipulando, y tu vida espiritual se va agotando sin que entiendas por qué. Hoy vamos a hablar de algo que la mayoría de pastores evita tocar porque es incómodo, porque suena duro, porque va en contra de todo lo que nos enseñaron de manera superficial sobre el amor cristiano. Pero la verdad bíblica no siempre es cómoda. A veces la verdad duele antes de sanar. Hoy te voy a mostrar las 5 razones que la Biblia revela sobre por qué hay personas por las que no debes orar. No porque seas malo, no porque no tengas amor, sino porque Dios mismo, en su infinita sabiduría, trazó límites espirituales que nosotros, en nuestra ignorancia religiosa, hemos estado cruzando durante años pagando un precio altísimo sin entenderlo. Pero, ¿y si te dijera que la oración mal dirigida no solo no ayuda, sino que puede estar abriendo puertas que deberían permanecer cerradas en tu vida? Y me dijo el Señor, no ores por este pueblo para bien. Jeremías 11:14. Ese versículo es una bomba, porque si Dios le dijo eso a Jeremías, uno de los profetas más intercesores de toda la Biblia, entonces hay algo que necesitamos entender urgentemente sobre los límites de la intercesión. Y tú que estás aquí ahora mismo, que tienes ese nombre en la cabeza, esa persona que tal vez es un familiar, una expareja, un amigo que se convirtió en tu enemigo, alguien que abusó de tu confianza, necesitas escuchar esto hasta el final, porque puede que estés cargando una culpa espiritual que nunca fue tuya. Esto mismo le pasó a alguien en la Biblia, alguien que conoció de cerca lo que significa interceder por personas que ya habían cruzado una línea que tú no puedes ver a simple vista. Era un hombre acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Vivía para interceder. Había dedicado toda su vida a ponerse en la brecha entre el pueblo y el cielo. Pero llegó un momento en su ministerio en que Dios le cerró la puerta de la intercesión frente a ciertas personas. No porque Dios dejara de ser misericordioso, sino porque había algo en esas personas que Dios ya había visto y que él todavía no comprendía completamente. Vivía rodeado de un pueblo que decía conocer a Dios con los labios, que participaba en los rituales religiosos, que usaba el nombre de Dios en sus conversaciones cotidianas, pero que en sus corazones habían tomado una decisión consciente y definitiva de no arrepentirse. No era ignorancia, era rebeldía con pleno conocimiento. Y él seguía orando, seguía intercediendo, seguía cargando sobre sus hombros la carga espiritual de gente que no quería ser ayudada, hasta que Dios mismo tuvo que detenerlo y decirle, «Para. Hay personas que ya están más allá de lo que tu oración puede alcanzar, no porque Dios sea limitado, sino porque ellas mismas cerraron esa puerta desde adentro». Su nombre era Jeremías, y su historia no es solo historia antigua. Es el espejo de miles de creyentes hoy, que están agotados espiritualmente por interceder en dirección equivocada. La lección es clara. No toda intercesión es obediencia. A veces, seguir orando por ciertas personas es desobedecer la dirección del Espíritu Santo. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a removerte algo por dentro, suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Y escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: Señor, enséñame por quién interceder. Escríbela, no por cumplir, sino porque esa frase puede ser el inicio de una de las libertades más grandes que vas a experimentar en tu vida de oración. Quédate hasta el final de este video, porque en algún punto de este mensaje puede estar la clave que desbloquee una dimensión de tu vida espiritual que ha estado bloqueada por años. Prepárate, porque lo que Dios va a mostrarte hoy no solo va a cambiar cómo oras, va a cambiar a quién le abres la puerta de tu corazón. 1. El pecado que clama al cielo sin arrepentimiento. Hay un tipo de pecado en la Biblia que no es como los demás. No es el pecado del creyente que cae, llora, se levanta y vuelve a buscar a Dios. No es la debilidad humana que todos conocemos, esa con la que luchamos cada día.
Hay un tipo de pecado que la Biblia describe como un pecado que grita, que sube directamente al trono de Dios como un clamor de acusación. Y cuando ese pecado está presente en la vida de una persona que además se niega a arrepentirse, algo ocurre en el ámbito espiritual que cambia completamente las reglas de la intercesión. En Génesis 18, Dios le dice a Abraham algo que muchos leen deprisa sin detenerse en el peso de esas palabras. El clamor de Sodoma y Gomorra se ha aumentado, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Dios no estaba describiendo simplemente un comportamiento moral. Estaba describiendo una condición espiritual, un pueblo que había llegado a un punto de saturación en el pecado, donde la maldad no era ya una caída accidental, sino una identidad elegida, celebrada y defendida. Y fíjate lo que Abraham hace. Abraham intercede. Le pide a Dios que perdone la ciudad si hay 50 justos, luego 45, luego 40, luego 30, luego 20, luego 10. Y Dios acepta cada condición, porque Dios es misericordioso. Pero la ciudad fue destruida de todas formas. ¿Por qué? Porque no había ni siquiera 10 justos, porque la condición del corazón colectivo de esa ciudad era tan endurecida, tan decidida en su maldad, que ni la intercesión del hombre más amigo de Dios en la tierra pudo cambiar lo que ya estaba escrito. Ahora párate aquí conmigo un momento, porque lo que esto nos enseña es devastadoramente importante para tu vida de oración. Hay personas en tu vida que no están en pecado por descuido. Están en pecado por elección. Hay una diferencia enorme entre alguien que cae en pecado y alguien que vive en pecado como su estado natural, como su identidad, como su bandera. Y la Biblia establece con claridad que el abordaje espiritual hacia esas dos personas no puede ser el mismo. ¿Cuántas veces has orado por alguien que conscientemente usa la manipulación como herramienta de vida? ¿Por alguien que miente sistemáticamente sin ningún rastro de culpa? ¿Por alguien que ha hecho daño deliberado a otras personas y en lugar de arrepentirse, se jacta de ello? ¿Por alguien que conoce perfectamente la verdad de Dios porque la escuchó muchas veces, pero eligió conscientemente darle la espalda? Quiero que seas honesto contigo mismo en este momento, porque hay una diferencia espiritual enorme entre interceder por alguien que está perdido y no lo sabe, y seguir empujando la puerta del cielo por alguien que está perdido y lo sabe, lo eligió y lo defiende. La primera intercesión es obediencia. La segunda, en muchos casos, es una carga que Dios nunca te pidió que llevaras. Ahora, ¿cómo reconoces que estás frente a un pecado que clama sin arrepentimiento? Aquí te doy señales concretas que debes aprender a identificar. 1. La persona conoce la verdad bíblica, la ha escuchado repetidas veces y la rechaza de manera consciente y articulada. No es ignorancia, es rechazo deliberado. 2. El patrón de pecado no es una caída ocasional, es un estilo de vida sostenido, defendido y promovido hacia otros. 3. Cuando se le confronta con amor, no hay ningún rastro de convicción. Solo justificación, contraataque o burla. 4. Ha habido consecuencias severas en su vida a causa de ese pecado, y en lugar de reconocerlas como disciplina divina, las ha ignorado, las ha minimizado o las ha culpado a otros. 5. Activamente aleja a otros de Dios. No solo vive en pecado, sino que arrastra a otros consigo. Cuando ves estas 5 señales en una persona, lo que estás viendo no es simplemente a alguien que necesita oración. Estás viendo a alguien cuyo corazón ha llegado a un nivel de endurecimiento que solo Dios puede romper, y solo si esa persona abre una puerta desde adentro. Y aquí es donde necesito corregir algo que muchos creyentes hacen con la mejor intención, pero con consecuencias devastadoras para su propia vida espiritual. Muchos creyentes toman la intercesión por ese tipo de persona como si fuera su misión personal, como si el destino eterno de esa persona dependiera únicamente de sus rodillas. Y ese peso los aplasta, los consume, los seca espiritualmente, los aleja de sus propias responsabilidades delante de Dios. Escúchame bien, tú no eres el salvador de nadie. Jesús ya pagó ese precio. Tu responsabilidad como creyente es orar en alineación con la voluntad de Dios, no contra ella. Y cuando oras por alguien cuyo corazón está en esa condición de rebeldía absoluta y consciente,
No estás cooperando con Dios. Estás peleando contra el discernimiento que el Espíritu Santo te está dando. Recuerdo que en un periodo de mi vida estuve intercediendo durante meses por una persona que había causado un daño enorme en nuestra congregación. Oraba con lágrimas, ayunaba, clamaba por su restauración, y en lugar de sentir paz después de cada intercesión, sentía un vacío extraño, como si mis oraciones no estuvieran llegando a ningún lado. Fue un hermano mayor en la fe quien me dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. Pastor, no toda oración que sale de un corazón sincero es una oración en la voluntad de Dios. Pregúntale al Espíritu Santo si te está llamando a interceder por esa persona, o si te está llamando a soltarla. Esa pregunta me sacudió, y cuando me arrodillé a hacérsela honestamente a Dios, la respuesta fue clarísima: suéltala. Ora para que Dios haga su voluntad en ella. Pero deja de cargar lo que no te pertenece cargar. Cuando tu intercesión deja de ser obediencia y se convierte en una carga que tú mismo estás eligiendo. Cuando insistes en interceder por alguien, a pesar de que el Espíritu Santo te ha dado señales repetidas de que esa no es tu asignación. Cuando tu oración por esa persona te está costando tu paz, tu salud espiritual y tu capacidad de escuchar la voz de Dios con claridad en otras áreas de tu vida. La Biblia dice en Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Este versículo generalmente lo aplicamos al pecador, pero aplica también al creyente que ora en dirección opuesta a lo que Dios le está indicando. Hay momentos en que la oración más obediente que puedes hacer no es interceder por alguien, sino orar. Señor, hágase tu voluntad en esa vida y libérame de cargar lo que solo tú puedes llevar. Eso no es falta de amor, eso es madurez espiritual, eso es discernimiento, y eso es exactamente lo que Dios espera de ti en esta etapa de tu vida de fe. Escribe en los comentarios la ciudad desde donde nos estás viendo hoy. Quiero saber desde qué rincón de Latinoamérica Dios está hablando a tu corazón en este momento. Y mientras escribes, que sepas que en este canal hay una comunidad de creyentes que están creciendo juntos en discernimiento y verdad bíblica. 2. Cuando el corazón está entregado a los ídolos. Abre conmigo el libro de Ezequiel capítulo 14. Y quiero que leas esto con mucho cuidado, porque lo que Dios le dice al profeta en ese capítulo es uno de los pronunciamientos más sobrios y directos de toda la Escritura sobre el tema de la intercesión. Los ancianos de Israel se acercaron a Ezequiel para consultar al Señor. Venían con cara de búsqueda espiritual, con postura religiosa, con la apariencia de querer escuchar la palabra de Dios. Pero Dios le dice algo devastador al profeta. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo consultado por ellos? Detente ahí. Dios dice, han puesto ídolos en su corazón, no en sus casas, no en sus altares físicos, en su corazón, y por esa razón, Dios mismo dice que no va a ser consultado por ellos, no porque no pueda, sino porque esa condición del corazón bloquea la comunicación espiritual de una manera que ninguna intercesión externa puede desbloquear sin el arrepentimiento de esa persona. Y luego Dios va aún más lejos. Dice en Ezequiel 14:14, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias almas. ¿Lo entiendes? Dios está diciendo que ni siquiera los tres intercesores más poderosos de toda la historia bíblica podrían salvar a una persona cuyo corazón está dominado por ídolos. Ni Noé, que halló gracia ante Dios y salvó a toda su familia. Ni Daniel, que dobló sus rodillas 3 veces al día incluso bajo amenaza de muerte. Ni Job, cuyos amigos solo pudieron ser perdonados a través de su intercesión. 3 hombres extraordinarios. 3 intercesores de nivel sobrenatural. Y Dios dice, no sería suficiente, porque el problema no está en la calidad de la intercesión. El problema está en el estado del corazón de la persona por quien se intercede. Ahora necesito que entiendas qué es un ídolo en términos bíblicos modernos, porque muchos creyentes escuchan la palabra ídolo y piensan en estatuas de piedra o rituales paganos. Un ídolo es cualquier cosa, persona,
deseo o sistema de creencias que ocupa en el corazón el lugar que le pertenece a Dios. Es cualquier cosa que una persona ama, teme, obedece o prioriza más que a Dios. El dinero puede ser un ídolo. El poder puede ser un ídolo. Una relación tóxica puede ser un ídolo. El placer puede ser un ídolo. Incluso la religión puede convertirse en un ídolo cuando se convierte en un sistema de control personal en lugar de una relación viva con el Dios vivo. Y en el contexto de este mensaje, ¿qué significa que una persona tenga ídolos en su corazón? Significa que hay algo que esa persona valora más que la voluntad de Dios para su vida. Algo a lo que no está dispuesta a renunciar, independientemente de las consecuencias. Algo que protege y defiende incluso cuando la palabra de Dios lo condena directamente. ¿Cómo reconoces que alguien tiene un ídolo instalado en el corazón? Aquí tienes las señales que debes aprender a leer. 1. Esa persona puede recitar versículos bíblicos con fluidez, puede participar en actividades religiosas con regularidad, pero cuando se trata de ese punto específico en su vida, hay una resistencia inamovible, una zona donde la palabra de Dios simplemente no entra. 2. Cuando alguien la confronta con amor sobre esa área, reacciona de manera desproporcionada. La intensidad de la defensa de ese ídolo revela el peso que tiene en su corazón. 3. Ha habido pérdidas significativas en su vida relacionadas con ese ídolo. Relaciones rotas, oportunidades perdidas, consecuencias visibles. Y aún así, sigue eligiendo ese ídolo por encima de la dirección de Dios. 4. Usa la gracia de Dios como licencia. Habla de la misericordia de Dios no como un regalo que transforma, sino como una cobertura que le permite continuar sin cambio. 5. Sus oraciones, cuando ora, están enfocadas en que Dios bendiga sus planes y decisiones, no en que Dios cambie su corazón y alinee su voluntad con la divina. Ahora, ¿qué haces tú cuando descubres que la persona por quien llevas tiempo orando encaja en este perfil? Lo primero que debes hacer es revisar tu propia intercesión. ¿Por qué estás orando exactamente? ¿Estás orando para que Dios cambie el corazón de esa persona según su voluntad? ¿O estás orando para que Dios doblegue su voluntad y bendiga a esa persona independientemente del estado de su corazón? Porque hay una diferencia fundamental entre orar. Dios trabaja en el corazón de esta persona, ablándalo, quebrántalo, tráela al arrepentimiento, y orar. Dios bendice a esta persona, protégela, prospérala. Cuando esa persona está viviendo en rebelión activa contra Dios, la primera oración está alineada con la voluntad de Dios. La segunda puede estar en conflicto con el proceso disciplinario que Dios mismo está usando para alcanzar a esa persona. Hay algo que muchos creyentes no quieren escuchar, pero que la Biblia enseña con claridad. A veces la manifestación de la misericordia de Dios hacia una persona en rebeldía se expresa a través de la dificultad, no a través de la bendición. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando tú oras para que Dios quite de la vida de esa persona las consecuencias de sus propias decisiones, puedes estar orando contra el método que Dios está usando para llevarla al arrepentimiento. Esto no es falta de amor. Al contrario, comprender esto es amar a esa persona con la madurez espiritual que el amor bíblico exige. El amor bíblico no es el amor sentimental que busca que la persona sea feliz a cualquier costo. El amor bíblico busca el bienestar eterno de esa persona, aunque su bienestar temporal requiera pasar por el quebrantamiento. ¿Qué debes hacer entonces? Hay 3 pasos concretos que necesitas aplicar cuando estás en esta situación. Primero, reconoce honestamente el estado espiritual de esa persona sin romantizarlo ni minimizarlo. Vela tal como es, no como quisieras que fuera. El discernimiento requiere honestidad. Segundo, cambia el enfoque de tu intercesión. En lugar de orar por bendición sobre esa vida en su estado actual, ora para que Dios haga lo que sea necesario para quebrantar ese ídolo. Esa es la oración valiente. Esa es la oración que coopera con la voluntad de Dios. Tercero, suelta la responsabilidad emocional del resultado. Tú oras. Dios actúa. La decisión final es de esa persona.
Tu papel no es salvarla. Tu papel es ponerte en la brecha con la oración correcta y luego dejar que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Y mientras haces eso, mientras aprendes a orar con discernimiento, algo va a cambiar en tu propia vida espiritual. Vas a sentir una libertad que quizás llevas años sin experimentar. Porque cuando sueltas lo que Dios nunca te pidió que cargaras, tus manos quedan libres para recibir lo que Él sí tiene preparado para ti. 3. El pecado de muerte y los límites de la intercesión. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que la mayoría de los creyentes prefieren ignorar porque genera más preguntas que respuestas. Está en 1 Juan 5:16 y dice así: Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. El apóstol Juan, el discípulo del amor, el que escribió que Dios es amor, el mismo que nos llamó a amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Ese mismo Juan escribió esto, y lo que escribió es devastador en su claridad. Hay un pecado de muerte. Y por ese pecado, Juan dice expresamente: yo no digo que se pida. Eso no es el Dios del Antiguo Testamento que muchos describen como severo y distante. Eso es Juan, el apóstol del amor, diciendo que hay un límite en la intercesión que está determinado por la condición espiritual de la persona. Ahora, ¿qué es el pecado de muerte? Los teólogos han debatido esto por siglos, pero cuando observamos el contexto bíblico completo, emerge una imagen clara. El pecado de muerte es el rechazo continuo, deliberado y final de la obra del Espíritu Santo. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo que Jesús mismo menciona en Mateo 12:31 como el único pecado que no tiene perdón. No porque Dios no pueda perdonar, sino porque ese tipo de rechazo cierra permanentemente la puerta del arrepentimiento desde adentro, y aquí está la conexión con tu vida práctica. No estoy hablando de que tú puedas determinar con certeza absoluta quién ha llegado a ese punto. Eso está en manos de Dios. Lo que sí puedes discernir, y lo que el Espíritu Santo puede mostrarte si le preguntas con honestidad, es cuando una persona ha llegado a un nivel de endurecimiento tan profundo que tu intercesión ya no está alineada con la voluntad de Dios. Quiero que pienses en algo que tal vez nunca te habías planteado desde esta perspectiva. Cuando Dios le dijo a Samuel en 1 Samuel 16:1, ¿hasta cuándo llorarás tú a Saúl habiéndolo yo desechado? Estaba diciéndole algo que va mucho más allá de una situación política. Le estaba diciendo que había llegado el momento de soltar esa intercesión, que seguir llorando por Saúl no era fe ni amor, era una negativa a aceptar la decisión soberana de Dios. Samuel amaba a Saúl, lo había ungido, había creído en él, había orado por él durante años, pero llegó un momento en que Dios mismo tuvo que decirle: para, hay cosas que ya fueron determinadas, y tu llanto no las va a cambiar. Lo que sí puedes hacer es levantarte y seguir haciendo lo que yo te estoy llamando a hacer ahora. ¿Cuántas personas están hoy en la posición de Samuel, llorando por un Saúl que Dios ya desechó, gastando sus lágrimas, su tiempo, su energía espiritual en una intercesión que ya no tiene cobertura divina, mientras Dios les está llamando a levantarse y caminar hacia el David que Él ya está preparando en su vida? Necesito que escuches esto con toda la claridad que puedo darte. Soltar a alguien en oración no significa dejar de quererle. Significa confiar en que Dios es soberano sobre esa vida de una manera que tú nunca podrás serlo. Significa reconocer que hay una diferencia entre el amor humano que se aferra y el amor maduro que confía en las manos de Dios. Hay 4 errores comunes que los creyentes cometen cuando están en esta situación y que necesitas corregir si los estás cometiendo. Error número 1. Confundir persistencia en la oración con terquedad espiritual. La persistencia bíblica en la oración es perseverar en la dirección que Dios te está dando. La terquedad espiritual es seguir orando en dirección opuesta a lo que el Espíritu Santo te está mostrando, porque emocionalmente no puedes soltar. Error número 2. Creer que la intensidad de tu amor por esa persona determina la eficacia de tu intercesión. La intensidad del amor no reemplaza el discernimiento.
Puedes amar profundamente a alguien y al mismo tiempo reconocer que la manera en que Dios trabaja en esa vida requiere que tú te apartes de la intercesión activa y dejes el espacio libre para que Dios actúe. Error número 3. Usar la culpa como motivación para continuar intercediendo. Muchos creyentes siguen orando por ciertas personas no porque el Espíritu Santo les esté llamando a hacerlo, sino porque se sienten culpables de dejar de hacerlo. La culpa no es una guía espiritual confiable. El Espíritu Santo sí lo es. Error número 4. No distinguir entre orar para que Dios salve a alguien y orar para que Dios actúe conforme a su voluntad perfecta en esa vida. La primera oración puede estar en conflicto con el proceso soberano de Dios. La segunda siempre está alineada con Él. ¿Qué debes hacer en cambio? Cuando sientas esa tensión en tu espíritu sobre si debes continuar orando activamente por alguien, haz esto. Primero, ora directamente al Espíritu Santo pidiéndole dirección específica sobre esa intercesión. No asumas. Pregunta. Segundo, observa la paz. La palabra de Dios dice que su paz es árbitro en tu corazón. Si después de orar por esa persona sientes consistentemente angustia, agotamiento y vacío en lugar de paz, eso es una señal que merece atención. Tercero, consulta con un hermano maduro en la fe, no para que valide lo que ya quieres hacer, sino para que te ayude a escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Cuarto, transforma tu oración. En lugar de interceder específicamente por esa persona, ora: Señor, haz tu voluntad perfecta en esa vida. Si hay arrepentimiento posible, trabájalo, y dame paz para soltar lo que está fuera de mis manos. Esa transformación en tu oración puede ser el inicio de una de las liberaciones más profundas que has experimentado en tu vida espiritual. Escribe en los comentarios el nombre de pila de alguien a quien quieras que oremos juntos hoy en esta comunidad, no su apellido, no su historia, solo su nombre, para que esta comunidad de fe se una en oración por esa vida, pero en la dirección correcta, que se haga la voluntad de Dios. 4. La libertad de orar en alineación. Hemos llegado al punto más importante de todo este mensaje, y quiero que lo escuches con toda la atención que puedes dar, porque lo que voy a decirte ahora tiene el poder de transformar completamente tu vida de oración de aquí en adelante. Todo lo que hemos hablado hasta aquí tiene un propósito central: no asustarte ni llenarte de dudas sobre tu vida de intercesión. El propósito es darte una herramienta de discernimiento que te libere. Porque hay una diferencia enorme entre una vida de oración que te agota y una vida de oración que te transforma. Y esa diferencia, en la mayoría de los casos, no está en la frecuencia con la que oras, está en la dirección hacia la que oras. El apóstol Pablo escribe en Romanos 8:26-27, algo que debería revolucionar tu comprensión de la intercesión. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Lo ves? Pablo, el mayor teólogo del Nuevo Testamento, el hombre que plantó iglesias por todo el mundo mediterráneo, el que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Ese Pablo dice que no siempre sabemos cómo pedir como conviene, y por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo no solo responde a nuestras oraciones. El Espíritu Santo ora a través de nosotros cuando nos rendimos a Él. Esto significa que la mayor transformación que puede ocurrir en tu vida de oración no es aprender más técnicas de intercesión, es aprender a rendirte más al Espíritu Santo para que Él ore a través de ti en la dirección correcta. ¿Y cómo se relaciona esto con todo lo que hemos hablado sobre las personas por quienes no debes orar? De la manera más directa posible, cuando el Espíritu Santo tiene control de tu vida de oración, Él mismo te va a guiar sobre por quién interceder y por quién no. Él mismo va a poner en tu corazón las cargas de intercesión que son tuyas. Y Él mismo te va a dar la paz y la libertad de soltar las cargas que no lo son. Pero hay una condición para que esto funcione, y es la condición que más nos cuesta como creyentes: la rendición.
Rendir el control de nuestra vida de oración al Espíritu Santo significa estar dispuestos a escuchar cosas que no queremos escuchar. Significa estar dispuestos a recibir una dirección que va en contra de nuestras emociones, de nuestros afectos, de nuestros apegos. Quiero ser directo contigo en algo que sé que muchos están experimentando ahora mismo mientras escuchan este mensaje. Hay personas que llevan años agotadas espiritualmente, que sienten que su relación con Dios se ha vuelto mecánica y sin vida, que oran pero no sienten que sus oraciones llegan, que leen la Biblia pero las palabras no les dicen nada, y no entienden por qué. Han ayunado, han llorado, han buscado a Dios con desesperación, pero algo sigue bloqueado. En muchos de esos casos, el bloqueo tiene una causa específica. Esas personas están cargando intercesiones que Dios no les pidió que llevaran. Están gastando la energía espiritual que Dios les dio para su propio crecimiento y para las asignaciones que Él sí les encomendó, en cargas de oración que no les pertenecen, y eso las agota, las vacía, las deja sin capacidad de recibir lo que Dios tiene para ellas. ¿Eres tú esa persona? Sé honesto contigo mismo en este momento. ¿Hay alguien en tu vida por quien llevas tiempo orando que cada vez que piensas en esa oración sientes peso, culpa, ansiedad y agotamiento en lugar de fe, esperanza y paz? ¿Hay alguien a quien llevas en tu corazón de intercesión que te está costando tu propia salud espiritual? Si la respuesta es sí, lo que necesitas no es orar más intensamente por esa persona. Lo que necesitas es hacer algo que va a requerir más valentía que cualquier ayuno que hayas hecho. Necesitas soltarla, no con indiferencia, no con dureza, no con resentimiento, sino con la madurez espiritual del Hijo de Dios que confía en que el Padre Celestial tiene control sobre cada vida, incluyendo la de esa persona, de una manera infinitamente más efectiva que cualquier intercesión humana. Aquí hay un mapa concreto de pasos que te van a ayudar a hacer exactamente eso. Paso 1. El acto de rendición. Busca un momento de quietud, sin distracciones. Y en ese momento, lleva el nombre de esa persona conscientemente ante Dios y dile con honestidad: Señor, he estado cargando a esta persona de una manera que no me corresponde. Hoy te la entrego a ti, que eres el único capaz de obrar lo que es imposible para mí. Libérame de esta carga que no es mía. Paso 2. El cambio de enfoque en la oración. A partir de hoy, si oras por esa persona, que sea solamente para decir: Señor, haz tu voluntad perfecta en esa vida. Nada más. Esa es la oración que siempre está alineada con Dios. Esa es la oración que nunca puede ser equivocada. Paso 3. Recupera tu asignación. Pregúntale al Espíritu Santo: ¿por quién sí me estás llamando a interceder? ¿Cuál es mi asignación de oración en esta temporada? Y escucha, porque cuando te liberas de las cargas que no son tuyas, tu capacidad de escuchar la voz de Dios se restaura con una claridad que quizás no experimentabas hace mucho tiempo. Paso 4. Protege tu vida de oración. Aprende a reconocer las señales de cuando estás asumiendo cargas de intercesión que no te pertenecen. La angustia crónica, el agotamiento espiritual, la sensación de que tus oraciones no van a ningún lado, la pérdida de la paz. Estas son señales de alerta. Cuando las sientas, para, rinde, redirige. Paso 5. Invierte esa energía en tu relación personal con Dios. La energía espiritual que liberaste al soltar esas cargas no debe quedarse sin destino. Inviértela en tu propio crecimiento, en tu intimidad con Dios, en la intercesión por las asignaciones que Él sí te encomendó, en tu familia, en las personas que Dios sí ha puesto bajo tu responsabilidad espiritual. Quiero cerrar este mensaje con algo que creo que necesitas escuchar hoy con toda la fuerza que estas palabras pueden transmitir. Tú mereces una vida de oración llena de paz, de poder y de propósito. No una vida de oración agotada, vacía y sin dirección. Dios no diseñó la intercesión para destruirte, la diseñó para hacerte poderoso, para conectarte con su corazón, para hacerte partícipe de sus propósitos en la tierra. Pero esa clase de vida de oración solo es posible cuando oras en alineación con su voluntad y no en conflicto con ella. Cuando dejas que el Espíritu Santo guíe cada palabra que llevas al trono de la gracia.
Cuando tienes el discernimiento y la valentía de orar por las personas correctas, de la manera correcta, y de soltar con paz las que no son tu asignación. Hoy mismo decide que tu vida de oración va a ser diferente. Decide que vas a buscar al Espíritu Santo antes de arrodillarte a interceder por alguien y que vas a preguntarle con honestidad si esa es tu asignación. Decide que vas a confiar en la soberanía de Dios lo suficiente como para soltar lo que no está en tus manos. Eso no es rendición en el sentido negativo de la palabra. Es la rendición más poderosa que existe. Rendirle a Dios el control de lo que nunca debió estar en tus manos. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: hoy mismo decido, Señor Dios, orar en tu voluntad y no en la mía. Escríbela como un acto de fe, como una declaración, como el inicio de una nueva etapa en tu vida de intercesión. Y si este mensaje llegó a tu corazón, si algo de lo que escuchaste hoy removió algo profundo en ti, necesito pedirte algo que va más allá de un simple botón en una pantalla. Vivimos en un tiempo en que las plataformas están reduciendo el alcance de los videos de fe de manera sistemática. No es un secreto, no es una teoría, es una realidad que los que trabajamos en la proclamación del Evangelio enfrentamos cada día. YouTube limita, filtra y restringe el alcance de este tipo de contenido porque no genera el tipo de interacción masiva que su algoritmo favorece. Y eso significa que mensajes como este, que pueden cambiar la vida de alguien, se quedan sin llegar a quienes más los necesitan. Piénsalo de esta manera. Si tú tuvieras en tus manos la medicina que alguien necesita urgentemente y te dijeran que puedes dársela con solo dar un paso, ¿no lo harías? Compartir este video, darle like, suscribirte a este canal y activar la campanita no es un acto trivial. Es el acto de alguien que comprende que la palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas y que decide no quedarse callado cuando tiene en sus manos la herramienta para extender su alcance. Si todavía no estás suscrito a este canal, quiero que te hagas esta pregunta honestamente. ¿Cuántas personas en tu círculo de vida podrían necesitar este mensaje hoy? ¿Cuántos en tu familia, en tu trabajo, entre tus amigos llevan exactamente la misma carga de intercesión equivocada que hemos descrito hoy y que los está destruyendo espiritualmente sin que lo sepan? Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este video en tu red social. No porque yo te lo pida, sino porque hay alguien en tu lista de contactos que necesita escuchar esto antes de que pase un día más. Los que ya están suscritos y son parte de esta comunidad. Gracias. Gracias por ser la razón por la que este canal sigue creciendo. Gracias por entender que mantenerse conectado a fuentes de edificación espiritual no es un lujo. Es una necesidad en los tiempos que vivimos. Señor, en este momento oro por cada persona que llegó hasta aquí. Por cada uno que tiene un nombre en su corazón y no sabe si debe seguir orando. Por cada uno que está agotado espiritualmente sin entender por qué. Señor, dale discernimiento, dale paz, dale la valentía de soltar lo que no le pertenece y la fe de confiar en que tú tienes control sobre lo que ellos soltaron. Que esta palabra no sea solo información, sino transformación en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5-6. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.